¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Son preguntas comunes que siempre han acompañado al ser humano desde su existencia. El hombre siempre ha reflexionado sobre su esencia y forma de ser. En la Edad Media, las crisis existenciales se entrelazaron con cuestiones religiosas, dando paso a luchas internas y búsquedas espirituales en medio de la existencia terrenal. Con el Renacimiento, la perspectiva humana cambió y las crisis existenciales se convirtieron en un tema central, explorando temas como la libertad y la individualidad. En el siglo XIX también se planteó una angustia romántica, donde artistas y escritores superaron las crisis existenciales a través del arte. Con el pasar de los años llega un nuevo milenio lleno de angustias y un mundo cambiante en el cual el hombre ha estado en constante búsqueda de significado en una sociedad que constantemente evoluciona. ¿Cómo superar una crisis existencial? ¿Cuándo buscar ayuda de un profesional? ¿Es normal tener crisis existenciales con frecuencia? Estas y otras preguntas tendrán respuesta en este programa. Bienvenidos. Bienvenidos todos, líneas habilitadísimas, 6044-484142 y aquí va a salir en 321 para que todos ustedes precisamente participen el día de hoy. Interactúen sin pena alguna, sin vergüenza. Y es que muchas personas pasan por crisis existenciales. También está el 305-316-6560 para que charlemos, hablemos un poquito por WhatsApp. Esos son con mensajitos de texto, de voz. En fin, la idea es que ustedes puedan despejar dudas si pasa esto, qué es lo que sucede, por qué, qué genera una crisis existencial. Tantas preguntas al respecto que tendrán respuesta el día de hoy. De la mano de nuestro experto invitado, se trata de Emerson Peñalosa, es psicólogo del Centro de Familia Vid y hoy nos acompaña por ese lado. Emerson, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jair, muchas gracias por la invitación, por traerme aquí al programa para hablar de un tema muy importante que vemos a diario nosotros como psicólogos en nuestra consulta y que afecta a muchísimas personas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial también. ¿Sí? Esa es una consulta muy frecuente en nuestra consulta. Espéreme, interesante saber eso. ¿Cómo así que mucha gente va y pregunta, o bueno, llega ya y dice, vea, yo necesito que usted me despeje esas dudas porque es que cada rato me estoy haciendo unas preguntas demasiado jaladas, muy loquitas, muy raras, que uno diría, bueno, no sé si la palabra loquita quepa en esa conversación, pero sí es como que unas preguntas que no encajan en el día a día. ¿Eso qué tan frecuente llega a ser? Si llegan 10 personas, ¿cuántas de esas 10 personas manifiestan algún tema de existencialismo por ahí? Bueno, pueden ser aproximadamente entre 5 a 6 personas de cada 10. ¿Sí? Inicialmente no llegan pues hablando de una crisis existencial, ¿sí? Llegan hablando de una serie de síntomas que ya uno como psicólogo, a medida que uno va indagando, evaluando por la vida personal, por sus experiencias previas, ¿sí? Uno va determinando que el paciente puede estar presentando una crisis existencial. Uno se va para el doctor Google o cualquier enciclopedia bien fundamentada en medicina, en un poco de psicología y encuentra conflicto interno, una carencia de sentido de la vida. Más o menos el significado de una crisis existencial. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa por dentro? Bueno, mira, tú te vas a sorprender con la respuesta que te voy a dar, pero las crisis, y en este caso las crisis existenciales, pueden ser la mejor bendición que le puede pasar a una persona, y no solamente a personas, a países también, ¿sí? Porque una crisis la puede vivir personas, países, una empresa, ¿sí? Entonces una crisis es una oportunidad también para progresar, ¿sí? Porque las crisis traen cambios. Entonces la persona con problemas, con una crisis existencial, es importante poder replantearse o formular y ejecutar un nuevo proyecto vital, ¿sí? Oportunidad, bendición, cambios. Bueno, pues sí, podríamos decir que todo eso encaja, por ejemplo, en una DOFA para aplicarla a una crisis de una empresa. ¿Y por qué en uno? De pronto para renovar y hacer las cosas, no sé, diferentes, las que no están ahí como en el tintero. Sí, claro, es importante poder, mira, eso llega a nuestras vidas porque es un mecanismo que la vida utiliza para nosotros replantearnos, ¿sí? Para nosotros empezar a reevaluar
y confrontarnos con nosotros mismos, ¿sí? Yo pienso, Yair, que muchas veces las crisis existenciales surgen porque no nos conocemos a nosotros mismos. La falta de autoconocimiento nos puede llevar a presentar ese tipo de crisis existenciales. Ok. ¿Hay síntomas característicos de una crisis existencial? O sea, que uno diga, bueno, por aquí como que hay algo que está llevado a la crisis existencial. Sí, aparecen síntomas muy parecidos a los de una depresión. Entonces la persona puede presentar con frecuencia emociones como de tristeza, frustración, de impotencia. La persona también puede aislarse socialmente. La persona puede llegar a tener ausentismo laboral, ¿sí? O inclusive puede renunciar a todo, ¿sí? A todo, trabajo, estudio, familia, por una crisis existencial. Entonces, hay una línea muy corta entre la depresión y la crisis existencial. Usted me preguntará, ¿qué es primero? ¿La crisis existencial o la depresión? Yo pienso que esto es bidireccional, ¿sí? Okay. Bien, la depresión puede ser un factor desencadenante para que la persona presente una crisis existencial. ¿Por qué? Porque bueno, lo que hace común a las personas, o un síntoma muy común en las personas con depresión, es que tienen una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Entonces, esta persona que tiene esa visión negativa, ¿sí? Lo que llamamos nosotros los psicólogos cognitivos, es una tríada cognitiva. Entonces, esa visión negativa va a hacer que pierda como el interés por la vida, como que ya nada le guste, como que esos planes que anteriormente eran placenteros para ellos, deja de ser placenteros. Eso se llama anedonia, ¿sí? Que es como la incapacidad para poder disfrutar de las cosas que solían disfrutar anteriormente. Entonces, es una línea muy delgada. Yo hago la comparación, por ejemplo, hablemos de crisis y depresión, y por otro lado, hablemos de hipertensión y dolor. Una persona con hipertensión, si tiene la presión arterial alta, le puede dar dolor de cabeza como síntoma. Pero también una persona que no es hipertensa y presenta migraña, por ejemplo, puede subírsele la presión, ¿sí? Entonces, por eso te decía que puede ser bidireccional. Sí, va en ambos sentidos. Muy interesante eso, porque uno no llegaría a decir, bueno, eso tiene alguna relación por ahí con la depresión, o quizá van de la mano trabajando juntos. Yo diría que en contra, ¿no? En contra de uno, porque, a ver, puede que sea la bendición para cambio, que sea esa oportunidad de cambio que tanto buscamos, pero es que uno sí se siente muy maluco cuando le llegan situaciones como esas. Yo creo que, no sé si todos, me dirás, la mayoría de las personas, si no todas en el mundo, atraviesan así sea un episodio de crisis existencial o de depresión. No todas las personas, no todas las personas, pero también es bueno aclarar que se puede dar, primero, en cualquier etapa de la vida. Sí. ¿Sí? En cualquier momento de la vida puede aparecer una crisis existencial. Por lo general, Yair, cuando uno lee la literatura, uno se encuentra con que las crisis suelen presentarse una vez en la vida. Okay. Eso es lo que uno lee en la literatura, ¿sí? Suele pasar. Pero tú sabes que con el comportamiento y las emociones humanas, pues no puede ser nada absoluto, ¿cierto? Entonces, puede pasar que una persona presente una o dos crisis, pero por lo general suele ser una sola crisis existencial en la vida. Vaya pensando en esa situación que me pasó alguna vez. Entré al planetario de Medellín y claro, cuando uno ve tanta ciencia diciéndole que somos casi que polvito de arena en ese universo, sale uno como con una crisis existencial o del mundo. Uno dice, no soy nada. Eso podría tratarse de una crisis, no sé, y que uno quede pensando mucho tiempo, por allá como 2 o 3 semanas en lo mismo, en que no soy nada, en que simplemente soy un puntico de lo que es Dios o de lo que el universo, el Big Bang, en las creencias que todos tenemos, hizo. Vaya pensando en esa respuesta y me dice. Mientras tanto, vámonos para WhatsApp. Ya empieza la gente a escribir, qué bueno, qué bacano, qué chévere. Por acá dice, buenas tardes, les agradezco este programa. Mi vida es normal y buena, vea. Gracias a Dios, siempre he sido alegre y positiva. No sé por qué me levanto triste y al momentico se me quita. Ojo ahí el dato. Bueno, entonces, eso lo que nos escribe la televidente, hay que entrar a evaluar cuánto tiempo lleva esa tristeza, es decir, cuánto tiempo lleva la persona levantándose triste, ¿sí? Porque para poder uno pensar en un posible episodio depresivo, hablándolo ya desde la depresión, debe durar como mínimo 2 semanas
la persona con esa emoción recurrente, pues 2 o más, ¿sí? O más tiempo. Okay. Entonces, es importante para la televidente poder, ella lo dice ahí que en las mañanas, pero poder identificar si solamente es en las mañanas o es en otros momentos del día, cuánto tiempo lleva con esas emociones presentes, sí, porque no es lo mismo tristeza que depresión. Okay. Para hablar de depresión, pues debe cumplir unos criterios, ¿sí? Unos criterios para poder hablar de depresión, porque todos nos sentimos tristes en algún momento de nuestras vidas. La tristeza hace parte de esas emociones primarias, innatas, todos nacemos con esa emoción, nadie nos la enseña, viene con nosotros. Entonces, en algunos momentos, pasajes de la vida, es normal sentir tristeza, ¿sí? Por situaciones externas o situaciones internas también, porque puede haber un desequilibrio bioquímico en el cuerpo, pero entonces lo que hay que entrar a evaluar es con qué recurrencia y si solamente es tristeza, porque puede ser otros síntomas y ahí sí ya podríamos estar hablando desde una depresión. Y para ese o esa televidente, así como para todos, es que esta información es para todos. Vea, el próximo 22 de marzo, ustedes dirán, eso está muy lejos, ¿no? Eso está aquí a una vueltica. El 22 de marzo, aquí en este programa hablaremos de tristeza permanente con Daniel Yaruro, psicólogo, compañero de trabajo de Emerson, quien nos acompaña el día de hoy. Recuerden, estamos hablando de crisis existencial de la mano de Emerson Peñalosa, psicólogo del Centro de Familia Vid, obra de la Congregación Mariana, que trabaja en pro de esa salud emocional, mental, de esos comportamientos y situaciones que se dan en casa. Sí, en la casa sucede todo, y recuerden, yo creo que es frase de cajón, pero entra perfecto acá. En todas las casas hay goteras, en todas, no hay excepciones. Vámonos para WhatsApp, allá hay más mensajes, a ver qué pasa. Hola, buenas tardes. Mi mente es una locura todo el tiempo. Estoy pensando en porqué de las cosas, en el porqué de las cosas. Me enfoco mucho en qué va a pasar si uno de mis seres queridos llega a faltar. Y tengo unas sensaciones horribles en mi cuerpo. No sé si son pesadillas o es real. La verdad me siento muy incómoda. Para dormir tomo Zopiclona. Gracias. Bueno, aquí podríamos hablar de crisis existencial, Emerson. No sé si depende de todo eso que nos dice nuestra televidente encaja. Digamos que si eso que menciona la paciente, la persona que nos escribe, puede llegar a convertirse en una crisis existencial. Okay. Lo que ella nombra ahí parece ser más un trastorno o un posible trastorno de ansiedad, ¿sí? Por lo que ella menciona que se preocupa mucho, que le da un temor de que a algún ser querido o a alguien le llegue a pasar algo horrible. Es decir, que la persona tiene preocupaciones y miedos excesivos de manera recurrente. Entonces ahí estamos hablando, de acuerdo a lo que menciona ella, de un posible trastorno de ansiedad, que si no se trata a tiempo puede llegar a terminar también más adelante en una crisis existencial, porque dentro de los factores de riesgo para sufrir de crisis existenciales es 1, la depresión, 2, la ansiedad y 3, las adicciones. Las personas que tienen algún tipo de adicción también nos puede llevar más adelante a una crisis, puede ser como un factor determinante. Antes de que nos vayamos para WhatsApp, respóndame la mía. Voy al planetario, veo el universo, los cosmos y no sé qué, que en ese domo y una locura total, eso es tan bonito, pero uno sale diciendo, no, vea, el granito de arena, yo creo que la octava parte de eso. Podríamos hablar de existencialismo, de algo por ahí que uno dice, oiga, yo no soy nadie en este mundo, o sea, no soy nada. Bueno, mira, eso que a ti te pasó en el planetario es completamente normal, ¿sí? No es para nada alarmante. O sea, nosotros todos los días o en cualquier momento nos podemos hacer preguntas tipo preguntas existenciales, ¿cierto? Preguntas claves. Pero eso no quiere decir, aunque te haya durado 3, 4 días pensando en eso, no quiere decir que tú estuvieses pasando por una crisis existencial. Son preguntas que nos hacemos y que nos lleva también a encontrar, ¿qué? Respuestas, ¿sí? Entonces, posiblemente, pues tú saliste no solamente con una pregunta, sino también con respuestas o te las planteaste cómo resolver esa pregunta, ¿sí? Entonces, ahí no estamos hablando de una crisis existencial, Jair. Ay, Jesús, bueno, siquiera por ese lado paso la etapa. A ver, vámonos para WhatsApp, allá detrás de esa
hermosa pantalla también hay preguntas. Buenas tardes, les pregunto. Yo todo lo he hecho mal, entonces me pregunto, ¿para qué estoy en esta vida? Upa. Bueno, entonces hay algo que había dicho ahorita. Ajá. Esa persona yo le invito Sí. a que trabaje en ese proceso de autoconocerse. Ok. Porque uno de los síntomas o de las señales de alerta que me puede decir que yo estoy, una señal de alerta que me puede decir que yo estoy repitiendo, ¿sí? Lo que decía esa persona ahí, es porque no me conozco. Cuando yo no me conozco, repito una y otra vez y es donde nos preguntamos, pero ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? ¿Sí? Y es precisamente por eso, porque no nos confrontamos, no evaluamos, nos falta a veces esa humildad como para reconocer en qué hemos fallado. Y hay veces vamos por la vida, Yair, culpando a todas las personas que están a nuestro alrededor, al mundo, Menos de lo que nosotros. nos pasa, ¿cierto? Menos a nosotros. Entonces, cuando culpamos a todos de lo que nos pasa, dejamos de hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces, por eso es tan fundamental el autoconocimiento. Mira, yo te voy a decir, no puede haber un amor propio sin autoconocerme. Y te lo voy a poner en un ejemplo, Yair. Supongamos que ahorita salimos del set y yo te presento a una conocida aquí afuera del set. Y ustedes se presentan y yo te digo, bueno, Yair, ahora ama a esa mujer, ámala ya, en este momento. ¿Qué me dirías tú? No, no es posible, es que no. ¿Por qué? No, es que no conozco a esa persona de entrada. Exacto, tú no puedes conocer a alguien, bueno, tú no puedes amar a alguien que no conoces. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con el amor propio. Yo no me puedo amar si yo no me conozco. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que el televidente que nos escribe por WhatsApp empiece a trabajar en ese proceso de autoconocimiento. Y para eso estamos nosotros los psicólogos. Entonces, sería importante que el televidente pudiera pues, levantar la mano y pedir esa ayuda profesional. Levante la mano, amigo o amiga televidente, y levántela muy cerca de donde se toman los buses para ir al corregimiento de Santa Elena. Estoy hablando del centro de la ciudad. Usted se ubica en la avenida La Playa, sube por ahí 3 cuadritas y dobla hacia la derecha subiendo. Y ahí está el Centro de Familia Vid. Esa es una obra de la Congregación Mariana que cuenta con psicólogos, psicoterapeutas, personas que se dedican al bienestar personal, familiar, empresarial y hasta de instituciones educativas. Teléfonos para que agenden su cita con Emerson, con otro de los profesionales, 604-322-4880, y también hay la posibilidad de pedirla vía WhatsApp, 313-791-1786. Esos son los números del Centro de Familia Vid. Si quiere participar en este programa, ya preguntarle a Emerson por un caso particular o de un conocido o por el tema del día, lo puede hacer al 305-316-6560. Esa es la línea de contacto con nosotros, con Pregúntale al Experto y el canal Televid. Vámonos para nuestro WhatsApp a ver cuáles son las preguntas que tienen a esta hora. Muy buenas tardes, excelente programa. No sé si mi vida es una crisis existencial. Upa. Me levanto para despachar a mi hijo que trabaja todo el día, regresa en la noche, en el día solo quiero dormir, no veo nada interesante en la vida, no me provoca salir ni comer, y cuando tengo que salir para citas médicas o por citas médicas, regreso enferma, me duele todo, pues me tensiono mucho. Muchas gracias y mil bendiciones. Emerson, por favor, denos una respuesta. Bueno, la televidente debe entrar a autoevaluar si de pronto su vida pues la viene enfocando mucho en lo de afuera, como su hijo, como su esposo si lo tiene, Sí. o otros familiares. Sí. Entonces también es que eso es lo que nos está pasando, Yair, hoy en día, ¿cierto? Estamos en un mundo donde nos dicen que debemos de ser productivos, donde tenemos que cumplir muchas obligaciones en el día, inclusive no nos está alcanzando el tiempo para poder dar cumplimiento a todo ello. Entonces hay que entrar a mirar, yo invito a la televidente como que evalúe qué tiempo está dedicando para ella, quizás se está dejando en el último lugar, ¿sí? Entonces, por lo que ella menciona, parece también ahí un posible tema, hay que entrar a evaluar un posible tema que no haya, hay que descartar que no sea un tema depresivo.
en la paciente. Yo no soy, ojo al dato, yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta, ni médico, pero yo leyendo por encimita veo muchas cositas que tienen relación con la depresión. Lo hablo con conocimiento de causa de lo que hemos abordado acá, de lo que he aprendido con base en lo que los expertos acá nos dicen, pero sería bueno darse una revisadita y escuchar también a los profesionales. Yo recomiendo a ojos cerrados el Centro de Familia Vid. Ahorita le pasamos aquí el numerito de contacto para que lo tengamos. Otro mensajito en WhatsApp, por favor, me dejó como abrumado el mensaje. Buenas tardes, ¿existe la crisis existencial por la profesión que tengo? Upa, todos los días me pregunto por qué o para qué estudié eso si es tan complejo conseguir empleo. Y además somos muchos en la ciudad con la misma carrera, gracias. Upa, esa es muy buena pregunta. Sí, en tema con la profesión. Muchas personas consideran de que, bueno, claro, esa es la pregunta, una pregunta existencial sí que se hace, ¿cierto? Esto que yo elegí estudiar y dedicarme toda mi vida, si es lo que realmente era lo que quería. A mí me pasa mucho con algunas profesiones, por ejemplo, para nombrar una que es muy común con los contadores. Sí. Suele pasar que se hacen esas preguntas y se dicen, ¿yo para qué estudié esto? ¿Sí? Si usted se la hace con los contadores, imagine los comunicadores sociales, que pareciera que, mejor dicho, no va a hablar de eso. Sí, entonces, aquí también hay que entrar pues, a mirar el origen de las cosas. Si esta persona de pronto lo que eligió para estudiar fue porque alguien lo eligió por ella o fue por su propia decisión. Y bueno, aquí también, Jair, mira, uno no puede estar haciendo lo que no le apasiona, ¿cierto? Lo que no disfruta hacer. Por eso una de las preguntas existenciales que uno se debe hacer para resolver pues, estas crisis existenciales es ¿qué es lo que realmente me apasiona, me motiva? ¿Sí? Y tomar decisiones pues, a tiempo, ¿sí? Porque entonces, ¿qué va a pasar? O qué cambios se deben hacer en esta persona, en este televidente, qué es lo que no la tiene contenta, ¿será su salario? ¿Será su jefe? ¿Será la empresa? ¿Sí? Hay que entrar a evaluar si es realmente un tema de profesión o hay otros temas que abarcan y generan pues como esa tristeza en la paciente. Pues de lo que leí ahí también es que no se consigue empleo, que hay mucha gente en la ciudad, sabrá Dios cuál es la profesión y todo lo que implica todo eso. Otra pregunta más en WhatsApp, la gente está participativa, qué bien, ese es el propósito. Buenas tardes, escribe Patricia de Quimbaya. ¿Cómo puedo ayudar a una persona con depresión? Bueno, aquí se nos metieron en otro tema, yo sabía que esto iba a pasar, pero vale la pregunta. Bueno, lo importante como familiar, como cuidador primario o red de apoyo de esa persona, es tratar de ayudar a la persona a mitigar, a disminuir la angustia que presenta, ¿sí? La angustia que presenta la persona y que posiblemente la puede estar llevando a esa depresión. Entonces, es acompañar, no necesariamente, hay veces las personas creen que hablar y decir, ¿qué más digo? Ya le he dicho de todo y no sé qué más. Hay veces el silencio también es una herramienta o simplemente acompañar, ¿sí? Acompañar sin decir mucho. Hay veces la compañía es una ayuda suficiente. Entonces, hay que entrar también a evaluar, pues, qué áreas de la vida está afectando a esta persona, ¿sí? y poder guiar a esta persona. Y usted ha dado los números del Centro de Familia Vid, ¿sí? Entonces podría ser interesante que el familiar lleve a la persona que posiblemente está con una depresión a psicoterapia, porque nosotros allá como psicólogos, nosotros ayudamos al paciente a identificar qué pensamientos, qué condiciones igual que pensamientos, pueden estar favoreciendo para que la persona se pueda estar sintiendo deprimida. Yo le digo algo, Emerson, y esto creo que nos pasa a muchos. Podemos saber todo lo de la depresión. Es más, entre líneas a veces llego a diagnosticar y digo, ahí pasa algo, ahí hay algo. Pero cuando nos toca de cerca, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, porque uno dice, bueno, y si llegó alegre, pues la otra persona, ¿qué? ¿Cómo lo va a recibir a uno? Y si llegó triste, entonces a consolar, es duro, doña Patricia, tiene usted toda la razón, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué entra en el tema? Bueno, quizás sí, quizás no, pero es buena la pregunta porque es que uno no sabe cómo actuar frente a una persona con depresión. Uno es como que, dale, sal de ahí, tranquilo.
El primer paso, Yair, menos mal tú lo nombraste, Ajá. es uno como familiar poder educarse sobre la enfermedad, porque la depresión es una enfermedad que es crónica. Entonces, el primer paso que puede dar el familiar es orientar, pedir orientación o educarse sobre la depresión, cuáles son los síntomas, qué hacer, qué no hacer, cuáles son los tratamientos que hay posibles para la depresión. Entonces eso es un factor muy importante para el televidente que nos escribía ahí. Ok, otra pregunta más, a ver qué pasa en WhatsApp, en el nuestro, el 305-316-6560. Por acá dice: buenas tardes, soy de Armenia, tengo 64 años, vivo muy triste pensando en mi pasado, no me he podido desprender de él y en él porque... O sea, no me desprender de él y en él, porque no me preparé para ser una profesional o en poder tener por lo menos una vejez tranquila sin tener que ser carga para nadie. Creo que no merezco vivir. Ouch. Ya que no soy nadie. Tengo muchas dificultades de salud y para conciliar el sueño. Vivo muy aislada, no tengo amigos, ni me interesa hablar con nadie. No quiero ni siquiera asomarme a la ventana. He tenido varios intentos de suicidio. El médico general me dice que debo ir donde el psiquiatra y psicólogo, pero no me parece que eso me ayude. Ya me siento que ya solo me dan cantaleta. Bueno, aquí... Yo no sé ni qué decir ahí, hombre. Aquí con la televidente que escribe sí podemos ver muy claramente una crisis existencial, pero que no se ha procesado de manera adecuada. Una crisis existencial que no se ha procesado de manera adecuada y ya está llevando a la paciente a la persona a consecuencias aún mucho más graves, como una depresión y un suicidio, pues ideas de suicidio. Entonces, ella ahí nombra varias cosas importantes, Yair. Yo pienso que con ella habría varias cosas para trabajar con nosotros como psicólogos, porque hay un pensamiento ya automático, negativo, distorsionado, ¿sí? que es muy evidente en la paciente y que eso la lleva a sentir ciertas emociones y actuar de determinada manera. Entonces es importante que la paciente pueda identificar o conocer la conexión que hay entre pensamientos, emoción y conducta. Entonces la forma como la paciente ha venido pensando la lleva a sentir esas emociones y actuar de determinada manera, como aislarse, como no querer hacer muchas cosas. Y mira que ella trae mucho su pasado al presente y eso no es sano. Yo siempre le digo, Yair, a mis pacientes, hay 2 fechas del año en las que no podemos hacer nada. Una se llama ayer y la otra se llama mañana. Upa. Si lo pone a reflexionar a uno, ¿no? Entonces, exacto. Es incierto lo que va a pasar mañana, ¿no? No sabemos qué podemos hacer ahí. Y tampoco puede hacer nada por el ayer. El ayer ya pasó. Sí, ya pasó. Entonces, es precisamente en la psicoterapia nosotros poder ayudar a esta persona que nos escribe para poder reestructurar esos pensamientos del pasado que afectan su presente. Ahorita yo decía, no sé ni qué decir en esos casos. Y sí sé qué decir, ¿saben? Acá me estaban diciendo los amigos del máster. Acá hay un programa de lunes a viernes, todos los días en semana, de lunes a viernes, a las 3:25 de la tarde con el padre Freddy Córdoba, que se llama Emergencia Espiritual. Ese es un programa de televisión donde se resuelven dudas sobre todo ese tipo de situaciones. Y se puede participar en vivo. Apunten el número 316-305-6560. Perdón, 305-316-6560. Y esta es la página del canal donde se ofrece, ojo a esto, que aparte del programa de televisión, también se ofrece una cita para una emergencia espiritual. Aquí está, vea, se llenan unos daticos, nombre completo, correo, número de teléfono de celular y también escoge usted dependiendo de su disponibilidad y la disponibilidad de los expertos, porque hay psicólogos, hay sacerdotes y hay también personas que están trabajando de la mano del canal Televid como evangelizadores que pueden atenderlo a usted, ser esa escucha que tanto necesita en algunos momentos. Eso por un lado, eso es lo que ofrece el canal Televid. Pero de otro lado también está el Centro de Familia Vid. Yo doy los números, vea, no es cantaleta.
hay que buscar ayuda, hay que alzar la mano. Es que nosotros no sabemos cómo afrontar cosas. Es que la mente piensa mucha cosita, estamos en un mundo muy acelerado. Por eso, el del Centro de Familia Vid, 604-322-4880. No se cansen de tocar la puerta. Por Dios, no se cansen de tocar la puerta. Hay algo por hacer, tenemos un propósito en esta vida. Este milagro llamado vida, yo lo veo de esa manera. Dios nos puso aquí para algo. Pese a las situaciones, a las decisiones, a los errores, a las dificultades, aquí estamos para hacer algo. Mándeme los mitos más bien a esta hora, mitos y verdades en Pregúntale al Experto. Voy por acá, Emerson, dice, falso, verdadero, mito, realidad, verdad, solo afecta a personas mayores, hablando de crisis existenciales. Falso. Como te decía ahorita, eso puede aparecer en cualquier momento de la vida, excepto muy poco probable en la niñez. Es una fase pasajera. Falso. No es pasajero. Esto puede repetirse en algún momento de la vida. Solo afecta a personas altamente educadas. Eso es falso, porque afecta a cualquier persona independiente de su educación. Se puede superar rápidamente con distracciones o entretenimiento. Falso. Eso va más allá de una distracción y un entretenimiento. Estamos hablando de crisis existencial para los que apenas se conectan a la señal del canal Televid. Esos son mitos y verdades, no sé. Por ahora todo es falso, ¿no? Dice por acá, solo afecta a individuos solitarios o introvertidos. Falso también. Si bien eso es una predisposición, por ser un factor externo que puede llevar a la persona a una crisis existencial, pero también pues nosotros en nuestro quehacer como psicólogos vemos que hay personas que aún estando acompañadas también presentan crisis existenciales. Algo muy importante ya ir a tener en cuenta es uno evitar siempre hacer las comparaciones, porque eso es algo que suele pasar, ¿cierto? Entonces se comparan con el hermano, con el amigo que estudió con él en la universidad, y al ver que de pronto el amigo, el hermano ha conseguido más cosas, hablándolo desde lo económico, casa, carro, finca, viajes, entonces esas comparaciones pueden llevar a la persona a entrar también en una crisis existencial. Benditas redes sociales que uno ve al otro paseando y uno dice, yo no lo logré, vea, y el otro se compró el carro y yo no tengo un carro sino un pichirilo. Pero ¿por qué te comparas todo el tiempo? Bendito sea. Jair, y lo que tú dices ahí, lo que muestran las personas, o sea, lo que se ve en redes sociales es el 1% de la población mundial. Y aparte de eso, uno siempre se muestra feliz y contento y pasando bueno. ¿Por qué no se pone llorando en las redes sociales? Vea foto, aquí estoy llorando y estoy sufriendo por eso. Eso no. Se pone lo bonito, el paseo, rico, todo. Vaya a saber cuánto hay detrás. Por acá rapidito, Emerson, ¿no tiene impacto en la salud física las crisis existenciales? Claro que sí tiene impacto, y en una de las televidentes que nos escribió ahorita, ahí queda reflejado. Si hay la mente y cuerpo están conectados. Entonces, si yo tengo alguna situación de mi salud mental, eso puede afectar mi salud física. ¿Sí? Hay personas, inclusive entre los síntomas o las afecciones más comunes son problemas gastrointestinales. Yo conozco muchas personas que con cierta crisis emocional, llámese como se llame, crisis existencial, depresión, ansiedad, presentan mucha gastritis, el colon irritable, las náuseas, aparecen otros síntomas como los mareos, la presión arterial alta. Entonces, definitivamente sí puede llegar a desencadenar sintomatología física y algunas enfermedades también. ¿No afecta a aquellos que siguen una fe religiosa? Sí, sí puede llegar a afectar, aunque pues por su fe y por sus creencias puede ser menos la probabilidad, pero sí puede llegar a afectar. Y la última, es un signo de debilidad emocional. Digamos que la persona puede tener escasos recursos psicológicos para afrontar los retos de la vida. Entonces, sí podemos estar hablando de una carencia de esos recursos psicológicos para dar frente a las situaciones que nos pueden pasar en cualquier momento. Con nosotros el día de hoy estuvo Emerson Peñalosa, es psicólogo del Centro de Familia Vid. No me canso de decir, busquen ayuda, por favor, levanten la mano, digan necesito ayuda, y ahí van a salir los números.
El 604-322-4880 para que llamen, pidan su cita y tengan la oportunidad de recibir asesoría, recomendaciones, indicaciones sobre lo que está pasando en su vida. Y también está el 313-791-1786. Emerson, siempre bienvenido, hombre. Queda mucha tela por cortar de ese y muchísimos temas relacionados. Muchas gracias a usted por la invitación y bueno, deseo que me vuelvas a invitar. Muchas No, gracias. por acá bienvenido siempre. Es más, ya vamos a agendarlo de una vez. Termina Pregúntale al Experto, amables televidentes. Mañana nos vemos aquí, muy puntualitos. 1 de marzo, viernes, para hablar, ojo a eso, tratamiento no farmacológico desde la nutrición de la diabetes en los adultos mayores. Sigan con la programación habitual del canal Televid.